Mi novio me descuidó, así que le fui infiel, pero ahora él me dejó y me culpa de todo. Hola a todos. Me decidí a escribir esto porque me siento incomprendida y necesito una opinión externa. No tengo con quien hablar de esto sin que me juzguen de inmediato, así que prefiero contarlo aquí de forma anónima. Me llamo Clara, tengo 23 años, y llevo casi 3 años de relación con mi novio Román, que tiene 26. Siempre he pensado que tenemos una relación estable, que él es una buena persona y que me quiere, pero últimamente todo se ha vuelto un desastre. La situación comenzó a deteriorarse hace unos meses, cuando la mamá de Román enfermó de algo bastante serio. No quiero dar demasiados detalles por respeto a su privacidad, pero fue algo que la dejó muy limitada físicamente por un tiempo. Román vive con ella y con su hermano pequeño, Iván, que tiene 13 años. Cuando su mamá enfermó, todo recayó sobre él, el cuidado de ella, las compras, la comida, la limpieza de la casa, ayudar a Iván con sus cosas de la escuela. Prácticamente tuvo que convertirse en el hombre de la casa a tiempo completo. Yo al principio entendí perfectamente su situación. Traté de estar a su lado lo más que pude, lo visitaba, le llevaba cosas de comer, me ofrecía a ayudar con Iván, lo escuchaba cuando necesitaba desahogarse. De verdad hice el esfuerzo de ser la novia comprensiva que él necesitaba. Pero con el paso de las semanas, la situación se volvió muy pesada para mí. Cada vez que veía a Román, él estaba agotado. Me hablaba de lo mismo una y otra vez, de que no dormía bien, de que estaba cansado, de que no sabía cómo iba a hacer para pagar todo, de que sentía que no tenía tiempo para él mismo. Y sí, lo entiendo, pero llegó un punto en que yo sentía que mi papel en su vida se había reducido a ser un buzón de quejas. Yo también tengo mi trabajo, mis problemas, mis cosas personales, y no podía simplemente dedicar todo mi tiempo y energía a escucharlo hablar de lo difícil que era su vida. Empecé a sentir que nuestra relación estaba en pausa, que ya no había espacio para nosotros. Ya no salíamos juntos, ya no hacíamos cosas divertidas, ya no había momentos en los que yo me sintiera su novia. Me sentía como una especie de terapeuta gratuita, pero sin recibir nada a cambio. Intenté hablar con él de cómo me sentía. Un día le dije que extrañaba pasar tiempo juntos, que me sentía sola en la relación, que necesitaba que buscáramos un espacio para nosotros. Él me dijo que entendía lo que sentía, pero que en ese momento su prioridad era su familia y que no podía prometerme nada. Yo me quedé callada, pero por dentro sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Cómo que no podía prometerme nada? ¿Cómo que yo debía esperar indefinidamente hasta que su vida se arreglara? Me fui de su casa esa noche sintiéndome triste y molesta. Pasé días dándole vueltas al asunto. Por un lado, lo entendía. Claro que debía estar con su familia, es su mamá y está enferma. Pero por otro lado, ¿qué hay de mí? ¿Por qué yo tenía que quedarme esperando a que él decidiera que ya era buen momento para prestarme atención? Fue en ese contexto que conocí a Héctor. Él entró nuevo a mi trabajo hace unos meses. Desde el primer día todos hablaban de él. Era de esos chicos que llaman la atención sin esforzarse, alto, bien vestido, con un auto costoso, siempre sonriendo. No voy a mentir, al principio no me interesó más que como compañero de oficina, pero poco a poco comenzó a acercarse a mí. Héctor siempre tenía algo amable que decirme, me preguntaba cómo estaba, hacía comentarios divertidos que me sacaban una sonrisa. Era todo lo contrario a Román en ese momento. En lugar de llenarme de quejas y problemas, me hacía sentir ligera, me hacía reír, me hacía sentir escuchada. Yo necesitaba eso, necesitaba sentir que alguien me prestaba atención y que me veía como algo más que una especie de enfermera emocional. Con el tiempo, comenzamos a hablar más. Primero en la oficina, luego en los descansos, y después me empezó a invitar a tomar café después del trabajo. Yo sabía que lo que estaba pasando no era del todo correcto porque yo tenía novio, pero en mi mente lo justificaba. Román no tenía tiempo para mí, no se preocupaba por cómo me sentía. Estaba demasiado ocupado con su mamá y su hermano. Una tarde, después de un día particularmente difícil en el trabajo, acepté salir con Héctor. Fuimos a un bar, hablamos de muchas cosas, me hizo reír, me dijo que le gustaba pasar tiempo conmigo. Cuando me llevó a casa, me besó y yo no lo detuve. No me sentí culpable en ese momento. De hecho, me sentí aliviada,
como si por fin alguien me estuviera dando la atención que llevaba meses necesitando. Después de eso, las cosas escalaron. No fue de un día para otro, pero poco a poco comenzamos a vernos más seguido. Empezamos a salir los fines de semana, y sí, terminamos acostándonos. No voy a mentir, me gustaba cómo me hacía sentir. Con él me sentía bonita, deseada, importante. Era como recuperar una parte de mí que sentía que se había apagado en mi relación con Román. Yo no buscaba enamorarme de Héctor ni dejar a Román. En mi mente, esto solo era algo temporal, algo que me ayudaba a sentirme mejor hasta que Román pudiera volver a prestarme atención. Para mí no era engañar por maldad, era simplemente llenar un vacío que Román había dejado. Todo se vino abajo cuando Román comenzó a notar que algo andaba raro. Me dijo que me veía distante, que parecía que ya no quería estar con él. Me preguntó directamente si había alguien más y no quise mentirle. Le dije que sí, que había conocido a alguien y que me había involucrado con esa persona. Su reacción fue explosiva. Me gritó, me dijo que lo había traicionado de la peor forma posible, que no podía creer que justo en el momento en que más me necesitaba yo le hiciera algo así. Me llamó egoísta, me dijo que lo destruí, que le di la espalda en el peor momento de su vida. Desde entonces no quiere hablar conmigo. Me bloqueó de todas partes, no responde mis mensajes. Me dejó muy en claro que no quiere saber nada más de mí. Sus palabras fueron que ya no hay Clara en su vida. No voy a decir que no me dolió, porque me dolió muchísimo. Yo de verdad lo amo, pero siento que él está siendo injusto conmigo. Yo no hice esto por crueldad ni por querer lastimarlo. Lo hice porque me sentía sola, porque me sentía abandonada, porque él no estaba para mí. ¿De verdad es tan terrible que solo haya querido sentirme querida y atendida? Yo creo que en una relación las dos partes tienen responsabilidad. Si yo llegué al punto de serle infiel fue porque él me descuidó, porque me hizo sentir invisible. Ahora él me hace ver como si yo fuera una mala persona, como si yo hubiera destruido algo perfecto, pero la realidad es que esa relación ya estaba rota desde antes. Por eso estoy aquí, porque necesito saber si estoy viendo esto de forma equivocada. ¿De verdad soy tan mala persona como él me dice? ¿No es también su responsabilidad que yo llegara a este punto? ¿De verdad soy la única culpable de que nuestra relación terminara? Actualización. Hola de nuevo. Vuelvo a escribir porque me quedé pensando en todas las respuestas que recibí y la verdad es que me dejaron con sentimientos encontrados. Primero que nada, quiero agradecer a las pocas chicas que entendieron mi punto de vista y me ofrecieron palabras de apoyo. Ustedes fueron las únicas que me hicieron sentir escuchada y validada. Me dijeron algo que me hizo pensar mucho, que es completamente válido sentirme sola y querer atención, que mis sentimientos no tienen por qué ser minimizados solo porque él estaba pasando por algo difícil. Una de ustedes incluso me dijo que si Román me hacía sentir culpable por expresar mis necesidades, eso era gaslighting, y creo que tiene toda la razón. Por otro lado, también quiero decir que me sorprendió la cantidad de comentarios duros y poco empáticos que recibí. Me llamaron egoísta, mala persona, incluso algunos me desearon cosas feas. Honestamente, creo que muchos de los que me insultaron no tienen idea de lo que es estar en una relación donde te dejan de lado por completo. Siento que algunos de ustedes son unos princesos que creen que el amor es solo sacrificio y aguantar todo. No se trata de eso. Una relación es de dos, y si una persona no te está dando lo que necesitas, es normal buscarlo de otra forma. Sigo sin saber nada de Román. No me ha escrito ni una sola vez. Yo tampoco lo he buscado porque siento que si él quiere hablarme lo hará cuando se le pase el enojo. La verdad, creo que lo que está haciendo es un berrinche. No creo que de verdad quiera terminar conmigo. Estoy segura de que cuando se le pase esta rabieta se dará cuenta de que reaccionó de forma exagerada. Él sabe que lo amo y que lo que pasó fue porque yo me sentía sola, no porque dejara de quererlo. Entiendo que necesite su espacio, pero tampoco voy a seguir sintiéndome culpable por algo que fue consecuencia de su descuido. Yo hice lo que creí que tenía que hacer para no seguir sintiéndome invisible. Cuando él decida hablarme, quiero que podamos sentarnos a platicar con calma y que entienda mi lado de la historia. No se trata de echarme toda la culpa, se trata de que él también reconozca su parte en esto. Gracias otra vez a quienes me entendieron. A los demás,
De verdad espero que nunca tengan que pasar por algo parecido, porque no es fácil sentirte ignorada por la persona que amas. Actualización. Después de mi última publicación, pasaron varios días sin que Román me escribiera y debo admitir que, aunque al principio pensé que era un berrinche, comencé a preocuparme. No por miedo a que me dejara, sino porque sentía que estábamos dejando que algo muy valioso se rompiera por orgullo. Así que fui yo quien decidió dar el primer paso. Le escribí un mensaje largo. Le dije que entendía que estuviera molesto, que mi intención nunca fue lastimarlo y que lo único que quería era que pudiéramos hablar en persona. Al principio no me contestó. Le volví a escribir, esta vez algo más insistente, diciéndole que si de verdad quería terminar conmigo lo entendía, pero que al menos me escuchara. Finalmente, después de casi un día, me respondió. Está bien. Mañana a las 5 en la cafetería que está por tu casa. No puedo explicar el alivio que sentí al ver su respuesta. Pensé que era una oportunidad para aclarar las cosas, para que él pudiera escucharme y para que yo le explicara mis sentimientos cara a cara, no solo por mensajes. El día siguiente fui puntual. Llegué un poco antes y pedí un café para no parecer desesperada. Estaba nerviosa, lo admito. Cuando lo vi entrar, sentí algo en el estómago. Román siempre había sido alguien que me transmitía calma, pero esta vez se veía diferente. Venía serio, vestido de manera muy sencilla, con el ceño fruncido. No sonrió al verme. Se sentó frente a mí y durante unos segundos no dijo nada. El silencio se me hizo eterno. Fui yo quien comenzó a hablar. Le dije que agradecía que hubiera aceptado verme, que yo solo quería que me escuchara. Él me dejó hablar, pero su expresión seguía dura. Román, le dije, yo sé que lo que hice estuvo mal. No estoy diciendo que no tenga culpa, pero también quiero que entiendas por qué pasó. Yo me sentí sola por meses. Intenté hablar contigo, intenté buscar tiempo para nosotros, pero siempre estabas ocupado o demasiado cansado. Yo también necesitaba cariño, necesitaba atención. Me escuchó en silencio, pero cuando habló, su tono fue más frío de lo que esperaba. Aclara, me dijo, te lo voy a decir solo una vez, lo que hiciste fue una traición. No hay excusas. No importa si yo estaba cansado, no importa si mi mamá estaba enferma, no importa si no podíamos salir de cita cada fin de semana. Si de verdad me amabas, no me hubieras hecho esto. Y te lo digo de frente, gracias por mostrarme quién eres antes de que cometiera el error de comprometerme contigo. Porque sí, Clara, yo estaba ahorrando para un anillo. Sentí que me caía un balde de agua helada. No sabía que él pensaba en comprometerse. Lo miré sorprendida y comencé a llorar. No podía creer que me estuviera diciendo algo tan importante en ese tono tan distante, casi como si yo fuera una extraña. ¿Por qué me dices eso así? Le pregunté entre lágrimas. Yo no soy una mala persona, Román. Yo estuve ahí para ti. Estuve contigo cuando tu mamá se enfermó, estuve contigo cuando no tenías tiempo para nada, te escuché llorar, te escuché quejarte de todo. ¿De verdad no puedes entender que yo también necesitaba algo? Yo no soy de piedra, yo también tengo emociones. Román se recargó en la silla y me miró con una mezcla de tristeza y decepción. No, Clara. No lo entiendes. Yo nunca te pedí que te encargaras de mi vida. Tú quisiste hacerlo, y cuando se puso difícil, decidiste buscar a otro hombre. No fue porque yo te dejara de querer, fue porque tú pensaste primero en ti y en lo que necesitabas. Y ahora vienes aquí llorando para que yo te diga que todo está bien. No está bien. Sus palabras me atravesaron. Sentí que toda la gente en la cafetería nos miraba. Yo estaba llorando más fuerte de lo que quería, tratando de explicarle entre sollozos que yo lo amaba, que solo quería que entendiéramos que la relación no estaba bien y que lo que pasó con Héctor fue un grito de ayuda. No algo para destruirnos. La gente empezó a mirarnos con más atención. Pude escuchar cómo las conversaciones bajaban de tono y sentía que nos observaban. En ese momento se acercó el gerente del lugar, un hombre mayor, y nos preguntó con expresión seria. ¿Todo bien? ¿Te está molestando este tipo? Me sentí avergonzada. Limpié mis lágrimas rápidamente y le dije que todo estaba bien, que no había problema.
Román se quedó en silencio unos segundos y luego simplemente sacó su billetera, puso dinero en la mesa para pagar mi café y el suyo, se levantó y me dijo: "Y cuídate, Clara". Y se fue. Me quedé sentada ahí, con las lágrimas corriendo por mi cara, sintiéndome más confundida que nunca. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que tal vez se había cometido un error muy grave. Sentí que lo había perdido para siempre, y que no importaba cuánto le explicara mis razones, él ya me veía como alguien en quien no podía confiar. Estuve ahí sentada por varios minutos, mirando la puerta por donde se había ido, preguntándome si debía correr detrás de él. Pero no lo hice. Parte de mí estaba enojada porque sentía que me había tratado de hacer sentir la peor persona del mundo. Pero otra parte de mí sentía un vacío horrible en el pecho, una sensación de que había arruinado algo que nunca iba a recuperar. No pude evitar pensar en lo que dijo, que estaba ahorrando para un anillo. Eso me dolió más de lo que quiero admitir. Me hizo pensar que quizá Héctor nunca me ofrecería algo así. Héctor solo me daba atención en el momento, pero no lo veía como alguien con quien construir un futuro. Román sí era alguien que tenía metas, que tenía estabilidad, que quería algo serio conmigo. Esa noche no pude dormir. Pensé en todo lo que pasó, en cada decisión que tomé, y por primera vez comencé a preguntarme si tal vez me dejé llevar por un capricho. Sé que mis sentimientos eran válidos, pero realmente la solución era buscar a otra persona en lugar de hablar más seriamente con Román o incluso darme un tiempo. No sé qué va a pasar ahora. No me ha vuelto a escribir y yo no me atrevo a hacerlo. Me da miedo que me vuelva a rechazar. Y al mismo tiempo, me duele pensar que pueda rehacer su vida sin mí. Siento que este chico tiene mucho potencial, que es alguien que vale la pena, y que yo lo arruiné todo por algo que en este momento ya no se siente tan importante como se sentía en ese entonces. No quiero perderlo, pero no sé si todavía tengo una oportunidad de que me escuche. Actualización. Han pasado un par de meses desde la última vez que actualicé, y honestamente no lo había hecho porque no me sentía con fuerzas. La verdad es que caí en una especie de depresión silenciosa. Todo me parecía gris. No podía creer que por algo que, en mi cabeza, parecía tan pequeño, mi relación con Román terminara de la forma en la que terminó. Sí, entiendo que lo que hice no estuvo bien, no lo niego, pero ¿de verdad merecía que todo acabara así? ¿De verdad yo era tan mala persona como él me hizo sentir en esa cafetería? Durante semanas no tuve ganas de nada. Iba a mi trabajo casi en automático, sin motivación. Mis amigas me decían que debía olvidarlo, que no valía la pena a alguien que no supo comprenderme, pero algo en mí no podía soltarlo. Había días en los que me convencía de que fue lo mejor, que en el fondo Román no era para mí, que no quería pasar mi vida con alguien que me llamara insensible y egoísta. Pero en las noches, cuando todo estaba en silencio, lo único que hacía era pensar en él. Recordar sus palabras, su tono de voz, la forma en la que me miró con decepción. Esa mirada no se me va de la cabeza. Hace poco, mientras revisaba Facebook, vi una publicación que me revolvió el estómago: la madre de Román había sido dada de alta. Ahí estaba la foto, él abrazándola y sonriendo, su hermano al lado, todos felices. Mi primer impulso fue escribirle. No podía no hacerlo. Así que le mandé un mensaje corto. Felicidades, Román. Me alegra mucho que tu mamá esté bien, mándale saludos de mi parte. No pasaron ni 2 minutos cuando me respondió. Un simple: gracias. Nada más. Ni un emoji, ni un ¿cómo estás?, ni un sí, le diré. Solo un seco gracias. Ese fue el momento en el que me di cuenta de que él seguía dolido. Y no pude evitar sentirme peor. Pasaron un par de días más y decidí escribirle de nuevo. Nada largo, algo casual, intentando abrir conversación. Oye, me alegra que ya todo esté mejor. ¿Cómo has estado tú? No respondió. Dejé el celular en la mesa y estuve mirándolo cada 10 minutos, pero nunca apareció el visto. Ni siquiera había abierto el mensaje. Fue un golpe directo al corazón. Hoy pasó algo que no esperaba. Algo que me dejó hecha un manojo de nervios. Era fin de semana y decidí salir a pasear a mi perro al parque que está cerca de mi casa.
Lo curioso es que ese parque está a unas cuantas calles de donde vive Román. Fui con la mente despejada, sin pensar en nada, solo dejando que mi perro caminara. De repente, lo vi. Venía caminando del otro extremo del parque, con varias bolsas de supermercado en la mano. No me vio de inmediato, pero cuando se dio cuenta de que yo estaba ahí, su expresión cambió por completo. Yo, en automático, le sonreí. Él, simplemente giró la mirada y siguió caminando. Sentí un nudo en la garganta. Algo en mí me empujó a acercarme, así que fui hacia él. Hola, Román. ¿Cómo estás? Y dije con voz suave, casi temblorosa. Él ni siquiera se detuvo. Solo contestó. Estoy bien. Su tono fue seco, cortante, pero no agresivo. Seguía caminando. Qué bueno que tu mamá está bien, me alegro de verdad, agregué, intentando sonar amable. Él asintió levemente sin mirarme. Y sí, leí tu mensaje. Gracias. Noté que cada palabra que salía de su boca era medida, como si quisiera evitar cualquier interacción que se extendiera demasiado. No quise rendirme y traté de seguir la conversación, pero antes de que pudiera hablar de otra cosa, él dijo. Nos vemos, adiós. Se disponía a irse, pero algo en mí gritó que no podía dejar que se fuera así, no después de tantos meses. Lo detuve, poniéndome un poco frente a él. Espera, Román. Yo, he estado pensando mucho en todo lo que pasó. Y creo que deberíamos intentarlo de nuevo. Ahora que tu mamá está bien ya no hay impedimentos para que podamos ser felices. Ahí fue donde él se detuvo. Me miró directamente a los ojos, y su expresión cambió a una mezcla de incredulidad y enojo. ¿En serio me estás diciendo que todo este tiempo la culpa fue de la enfermedad de mi madre? Su voz sonó más fuerte de lo que esperaba. La culpa es tuya, Clara. Eres una niña mimada que solo quiere atención sin importarle si la otra parte está pasando por un buen momento o no. Eres egoísta, no tienes empatía. ¿De verdad crees que porque ahora las cosas están bien podemos simplemente hacer de cuenta que nada pasó? Mi garganta se cerró, las lágrimas comenzaron a acumularse en mis ojos. Román, yo también estaba estresada. No es que no me importara tu mamá. Yo necesitaba que me miraras, que me abrazaras, que me dijeras que todo iba a estar bien. ¿Sabes cuál es el problema, Clara? Interrumpió, con el ceño fruncido. Que vives en una burbuja. Crees que todo en la vida es color de rosa y que cuando no lo es, tienes derecho a armar un drama. Yo quería casarme contigo, planeaba un futuro contigo, y lo único que me demostraste es que si en algún momento yo caigo, si me enfermo, si pierdo el trabajo, me vas a dejar tirado porque la niña necesita su dosis de atención diaria. Yo no podía dejar de llorar. La gente que paseaba cerca empezó a mirar. No es cierto, Román, yo te amo. Yo te amaba. Y grité, incapaz de contenerme. Él negó con la cabeza. ¿Me amas? Entonces explícame algo, Clara. ¿Fue por amor que saliste con ese tipo mientras yo estaba cuidando a mi madre? De eso no fue así. Le respondí con la voz quebrada. Sí cometí errores, pero no te fui infiel. Solo necesitaba distraerme, sentir que todavía tenía una vida. Eso no fue infidelidad. Entonces, ¿qué fue? Fue solo un desliz, necesitaba sentir algo de amor. Claro, tu vida primero. Siempre tú primero. ¿Sabes qué? No quiero seguir discutiendo. Se giró y empezó a alejarse. Corrí detrás de él, desesperada. Román, por favor. No me dejes así. Yo de verdad quiero arreglar las cosas. Él se detuvo solo un segundo, volteó y con frialdad me dijo. Búscate a alguien que te aguante tus berrinches. Yo ya no soy ese. Y no me vuelvas a buscar. Y se fue. Me quedé ahí, en medio del parque, con el perro mirándome como si entendiera mi dolor. Lloré hasta que ya no me salieron lágrimas. La gente pasaba, algunos me miraban con lástima, otros simplemente evitaban la escena. Cuando llegué a mi casa me tiré en la cama y me quedé mirando el techo.
No podía dejar de repetir sus palabras en mi cabeza. Niña mimada, egoísta, burbuja. ¿De verdad soy así? ¿De verdad soy tan mala persona? Terminé escribiendo esto porque necesito sacarlo de mi pecho. No puedo creer que algo tan insignificante haya terminado con algo tan bonito. No puedo creer que él no haya querido entenderme ni darme una segunda oportunidad. Me siento como si hubiera perdido al amor de mi vida por una tontería. Espero que quienes lean esto aprendan que su pareja siempre debe ir primero. Claro, los problemas surgen y son inevitables, pero tu novia será tu compañera de vida y no puedes dejarla de lado, porque si lo haces, pasan estas cosas. Hoy me siento mal, y sé que algunos dirán que no fue la forma correcta de afrontar la situación, y lo entiendo, serle infiel tal vez fue algo excesivo. Pero la verdad es que los culpables fuimos los dos. Espero que algún día Román entre en razón.